Una colmena fuerte en otoño andino no garantiza miel en primavera. Lo que garantiza esa miel no son las abejas que el apicultor puede contar en noviembre. Son las abejas que nacieron en las semanas correctas antes de noviembre. ¿Has visto esto en tus propias colmenas? Una población robusta a finales de otoño, marcos bien cubiertos, reina activa, piquera con tráfico constante, y sin embargo en agosto la colmena emerge débil, reducida, sin capacidad real de capitalizar el primer flujo de néctar. La temporada pasa, el productor espera, las flores cierran. El problema no fue noviembre. El problema fue lo que ocurrió o no ocurrió en septiembre y octubre. El invierno no mata colonias débiles, mata colonias mal preparadas. Si este canal te ha ayudado a pensar diferente sobre tus colmenas, dale like ahora y suscríbete. Este video va a cambiar la forma en que lees el otoño. Lo que muchos apicultores no entienden es esto. Una colmena que entra al frío con las abejas incorrectas no muere de frío, muere de agotamiento proteico. En la década de 1890, en los valles apícolas del estado de Ohio, un grupo de apicultores de pequeña escala documentó con precisión inusual algo que los apiarios andinos de Colombia y Perú redescubrirían décadas después, en los años 20 y 30 del siglo pasado. No todos los apiarios perdían colonias en invierno. Los que sobrevivían con consistencia no tenían más miel almacenada, no tenían colmenas más grandes, tenían más abejas correctas. Esa distinción entre abejas suficientes y abejas adecuadas es el núcleo de lo que se conoció informalmente entre esos apicultores como la regla de noviembre. No es una regla de noviembre, es una regla de conteo hacia atrás desde noviembre. No todas las abejas de otoño son iguales. Las abejas de invierno son una categoría biológica distinta. Cuando una obrera de Apis mellifera nace en los meses de alta temporada, entre floración intensa, temperatura estable y días largos, su ciclo de vida está calibrado para el trabajo externo. Vive entre 35 y 45 días. Forrajea, desgasta músculo de vuelo, gasta sus reservas proteicas en producción de jalea real durante las primeras semanas. Muere. Pero cuando esa misma especie produce obreras bajo condiciones específicas de otoño, días en contracción, temperatura nocturna en descenso, flujo de néctar reduciéndose, algo diferente ocurre a nivel fisiológico. Estas abejas no activan el mismo perfil metabólico que una abeja de verano. Desarrollan cuerpos grasos. El cuerpo graso en una abeja de invierno no es acumulación accidental de lípidos, es una estructura fisiológica activa, un depósito de vitelogenina y reservas proteicas que permite a la abeja sobrevivir sin forrajear durante 4, 5, hasta 6 meses. Es lo que le permite formar parte del racimo térmico que mantiene el nido de cría entre 34 y 35 grados Celsius, incluso cuando la temperatura exterior baja de 5 pataderces en las noches del altiplano andino. Y es lo que permite que esa misma abeja, al final del periodo de frío, participe en la crianza de la primera camada de primavera antes de que existan pecoreadoras activas. Cuerpo graso, no miel. Eso es lo que sobrevive el invierno andino. Una abeja de verano, agotada por semanas de forrajeo, no puede desarrollar ese cuerpo graso aunque la temperatura lo permita. Su fisiología ya está comprometida. Ya gastó sus reservas proteicas en producción y en vuelo. No hay segunda oportunidad fisiológica, no hay recuperación. Por eso la regla de noviembre operaba con una lógica que muchos apicultores de la época no llegaron a articular con precisión, pero que aplicaban por observación repetida. Si el frío llega en noviembre y la colmena necesita abejas de invierno en noviembre, esas abejas deben estar vivas y maduras en noviembre, lo que significa que deben haber nacido varias semanas antes. La ventana cierra en octubre. El error ocurre en octubre. Una obrera de Apis mellifera requiere 21 días de desarrollo desde huevo hasta eclosión. 3 días de huevo, 6 de larva abierta, 12 de pupa operculada.
Después de la eclosión, esa abeja necesita entre 7 y 10 días adicionales de maduración fisiológica para que su cuerpo graso se desarrolle de forma completa. Eso suma entre 28 y 34 días desde que el huevo es puesto hasta que existe una abeja de invierno funcional. En los valles andinos de Cajamarca, de Nariño, de Cundinamarca, de los valles interandinos entre 1800 y 2600 metros de elevación, el frío nocturno sostenido llega con consistencia entre la segunda y tercera semana de noviembre, proyectando hacia atrás desde el 15 de noviembre. La reina debe estar poniendo los huevos que producirán abejas de invierno funcionales entre el 10 y el 18 de octubre, a más tardar, sin margen adicional. Aquí es donde la regla de noviembre adquiere su peso real. En los apiarios andinos de los años 20 y 30, los apicultores que perdían colonias en invierno no eran necesariamente descuidados. Muchos tenían colmenas visualmente robustas en noviembre, marcos bien cubiertos, reservas de miel aparentemente correctas, piqueras con tráfico visible. Pero si en octubre la reina había reducido su postura, por estrés térmico, por falta de estimulación proteica, por congestión no gestionada del nido de cría, la abeja que llenaba esos marcos en noviembre era abeja de verano tardío, forrajeadora, agotada, sin cuerpo graso funcional, y esa colmena, que se veía fuerte en noviembre, colapsaba silenciosamente entre julio y agosto del año siguiente. Se veía fuerte. No lo era. El apicultor llegaba en agosto a un cajón con abejas muertas y miel sin consumir, y no entendía qué había salido mal. La estructura estaba, las reservas estaban, pero las abejas correctas nunca estuvieron. La colmena había entrado al frío con la población equivocada, y esa población fue incapaz de mantener la temperatura del racimo durante los meses críticos. Este es el patrón que los apicultores de Ohio de la década de 1890 documentaron con mayor regularidad que cualquier otro. Colonias que murieron con miel, colonias que murieron bien equipadas, colonias que murieron por falta de biología, no por falta de recursos. La regla de noviembre, en su formulación práctica para valles andinos con Langstroth estándar, opera en 4 fases de inspección y ajuste. Cada una tiene un objetivo específico, un calendario concreto y criterios medibles. Primera fase, diagnóstico de octubre temprano. Del 1 al 10 de octubre, el apicultor abre la colmena con un objetivo específico: no contar abejas, contar cría. La pregunta no es cuántas abejas hay cubriendo los marcos. La pregunta es cuántos marcos de cría abierta hay actualmente en postura activa de la reina. Esta distinción es fundamental. En una colmena que va a producir correctamente abejas de invierno, debe haber entre 4 y 6 marcos de cría abierta en la primera semana de octubre. Si hay menos de 3 marcos de cría abierta, independientemente de cuántas abejas adultas cubran la colmena no va a alcanzar la masa crítica de abejas de invierno a tiempo. Temperatura mínima de inspección recomendada, 14 grados Celsius. Por debajo de esa temperatura, el racimo no se abre con seguridad y la inspección estresa la termorregulación activa de la cría. En valles por encima de 2200 metros, esto limita las inspecciones a las horas centrales del día, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Intervalo de inspección en esta fase, cada 8 días. Segunda fase, estimulación proteica controlada, del 5 al 20 de octubre. Si el diagnóstico muestra postura insuficiente, se aplica estimulación proteica directa, no azúcar. Alimentar con azúcar en esta etapa activa instinto de pecoreo, no postura de reina. Es el error más frecuente de este periodo. El protocolo documentado en apiarios andinos de los años 30 utilizaba tortas de sustituto de polen con al menos 20 a 24% de proteína cruda, aplicadas directamente sobre los marcos del nido de cría, sin remoción del racimo. La torta se coloca sobre los cabezales de los marcos centrales,
cubierta con papel de cera para retardar el desecado. Cantidad por aplicación, entre 200 y 300 gramos por colmena, dependiendo del número de marcos activos. Frecuencia de reposición, cada 5 a 7 días, hasta que la temperatura nocturna descienda de forma sostenida por debajo de los 10 grados Celsius. El objetivo no es estimular floración ni pecoreo externo, es mantener activa la glándula hipofaríngea de las nodrizas, para que las larvas eclosionadas en esta ventana reciban suficiente jalea real y desarrollen el cuerpo graso completo. Sin proteína exterior, las nodrizas consumen sus propias reservas. Sin reservas, producen menos jalea. Sin jalea suficiente, la larva nace fisiológicamente comprometida. Sin proteína, sin cuerpo graso. Sin cuerpo graso, sin invierno. Tercera fase. Reducción de espacio habitable, del 15 al 25 de octubre. Paralelamente a la estimulación proteica, se reduce el espacio habitable de la colmena. El objetivo es concentrar la masa térmica de abejas sobre el nido de cría activo, en una Langstroth estándar de 10 marcos. Si la colmena no cubre más de 7 marcos con densidad consistente en octubre, se retiran los marcos laterales más vacíos y se reemplazan con divisores de madera. Esta concentración cumple dos funciones precisas. Primero, reduce la energía metabólica que la colonia necesita para mantener temperatura en el nido de cría activo. Segundo, induce el patrón de racimo compacto que las abejas de invierno necesitan consolidar antes del frío real. Reducir a 7 marcos en colmenas medianas, a 5 marcos en colmenas débiles. No reducir por debajo de 5 marcos. Colonias por debajo de ese umbral tienen alta probabilidad de no sobrevivir el invierno independientemente de la calidad individual de sus abejas. La masa térmica colectiva resulta insuficiente. Reducir la piquera simultáneamente, no más de 3 centímetros de apertura activa. Esto reduce la carga de ventilación que las abejas deben gestionar y limita el ingreso de viento frío nocturno al nido. Cuarta fase. Verificación final. Del 1 al 5 de noviembre, última inspección antes del cierre de temporada. Esta inspección no tiene función correctiva, tiene función de diagnóstico final. Los indicadores de una colmena correctamente preparada son 4. Primero, cría operculada presente en al menos 3 marcos, con patrón compacto, densidad superior al 80% de la superficie del marco, sin celdas vacías dispersas en el centro. Segundo, reservas de miel de al menos 8 a 10 kilogramos totales en marcos laterales. Tercero, piquera reducida a no más de 3 centímetros de apertura. Cuarto, cobertura densa de abejas sobre el nido de cría, sin espacios vacíos visibles en los marcos centrales al retirar la tapa. Si alguno de estos criterios no se cumple en la primera semana de noviembre, la ventana de corrección está cerrada. Lo que la colmena tiene en ese momento es lo que va a entrar al frío. Primera semana de noviembre. Después de eso, no hay ajuste posible. Existen 2 errores de timing que la regla de noviembre fue construida para prevenir. No son errores de ignorancia, son errores de secuencia temporal. El primero es la estimulación tardía. Iniciar alimentación proteica después del 20 de octubre produce un efecto contrapuesto al buscado. En esa fecha, una larva que eclosione ya no tiene tiempo suficiente para completar el desarrollo fisiológico del cuerpo graso antes del frío sostenido. La estimulación activa postura, pero esa postura no produce abejas de invierno funcionales, produce larvas que eclosionan en condiciones de temperatura nocturna ya comprometida, con nodrizas en estado de estrés térmico creciente, con cuerpos grasos incompletos. El resultado observable es una explosión de cría tardía que la colonia no puede sostener. Las larvas eclosionan, demandan jalea real. Las nodrizas no pueden producirla en cantidad suficiente porque sus propias reservas están agotándose. La cría muere en celdas o eclosiona como abeja fisiológicamente débil, y esa abeja débil, que no debería haber existido, consume reservas del racimo sin contribuir a su temperatura. Crecimiento sin sincronización es consumo, no es producción. El segundo error es el inverso. No estimular en absoluto porque la colmena se ve bien.
Marcos cubiertos de abejas adultas en octubre no son evidencia de postura activa suficiente, son evidencia de población adulta presente, son cosas biológicamente distintas. El apicultor que no abre y no cuenta marcos de cría abierta no tiene información, tiene una impresión visual. Las impresiones visuales matan colmenas en invierno andino. Existe también el riesgo de sobreestimulación. Aplicar cantidades excesivas de sustituto de polen en colonias que ya tienen postura adecuada puede inducir impulso tardío de enjambrazón, un enjambre de otoño que debilita irreversiblemente la colmena antes del frío real. Si en la primera inspección de octubre se observan más de 2 celdas reales activas, la estimulación proteica debe reducirse inmediatamente y priorizar manejo preventivo de enjambre antes que cualquier otra intervención. Para un apicultor de escala pequeña o mediana en los valles andinos, en Cajamarca, en Nariño, en los valles de Cundinamarca, en el altiplano de Puno, el costo de una colonia muerta en invierno no es solo el valor de las abejas y los marcos. Es la pérdida de un año completo de ingreso productivo. Es la ausencia de esa colmena durante el primer flujo de néctar de primavera, que en muchos valles andinos dura entre 3 y 6 semanas y representa entre el 60 y el 80% del ingreso anual por colmena. Una ventana que no se repite, que no espera y que no admite colonias en reconstrucción, porque una colmena que sobrevive el invierno con abejas inadecuadas no muere necesariamente, emerge, pero emerge débil, con una población demasiado reducida para aprovechar el flujo de néctar que comienza en agosto o septiembre. Necesita otras 6 a 8 semanas para reconstruir masa de pecoreadoras. Para entonces, la floración principal ya completó su ciclo. Sobrevivir el invierno no es suficiente. Hay que salir a tiempo. El flujo de néctar no espera reconstrucción. Las flores abren en su calendario, no en el calendario del apicultor. Una colonia en reconstrucción, en plena floración, produce para sí misma, para restablecer su población, para alimentar su propia cría emergente. No produce excedente. No produce miel cosechable, no produce ingreso. Este es el costo real de un invierno mal preparado. No necesariamente la colonia perdida, sino la temporada siguiente perdida. 2 errores encadenados donde el apicultor solo ve uno. La regla de noviembre no es una técnica sofisticada. No requiere equipos especiales, insumos importados, ni formación técnica avanzada. Requiere una sola cosa: que el apicultor cuente hacia atrás desde el frío, no hacia adelante desde el presente. Abrir en octubre con intención, contar cría, no abejas, estimular proteína, no azúcar, reducir espacio antes del frío, no durante. Verificar en la primera semana de noviembre cuando todavía hay días para confirmar, no para corregir. Los apiarios de los valles andinos que documentaron mayor estabilidad entre 1920 y 1940 tenían en común esta característica de manejo. Hacían su trabajo más importante en octubre, cuando todavía había tiempo de confirmar, cuando la biología todavía tenía capacidad de respuesta. Cuando el error era visible antes de convertirse en pérdida. El trabajo de noviembre se hace en octubre. La biología de Apis mellifera no ha cambiado desde los años 30 del siglo pasado. El clima de los valles andinos sí ha cambiado. Las temporadas de frío se vuelven más variables. Las floraciones se desplazan. Las ventanas de tiempo se comprimen. Eso no invalida estos principios. Los hace más urgentes, más necesarios de aplicar con mayor precisión, con mayor anticipación, con mayor disciplina de observación. Las abejas no conocen los errores del apicultor, solo los sufren. Si quieres aplicar este protocolo este otoño, deja en los comentarios la elevación de tu apiari y el mes en que llega el frío nocturno sostenido a tu zona. Respondemos con la proyección de fechas específica para tu región. Dale like si este análisis cambió la forma en que vas a leer octubre y suscríbete. Los siguientes videos van a profundizar en los otros factores que determinan si una colmena no solo sobrevive el invierno, sino si sale de él con capacidad productiva real. Las abejas no han cambiado. El clima presiona, el tiempo decide, la biología manda, el apicultor ajusta.